tú vendes hasta el anillo de graduación, lo convierte en dólares, que está a 1.46 y de repente da un salto y se pone a 3.50. Tú te ganas en horas lo que no te ganaría en 50 años de trabajo. ¿Qué sucede? Que eso provoca, naturalmente, eso es echarle mucha leña al fuego de la inflación. Eso en sí mismo ya es una inflación descontrolada, porque no se dice, señores, la realidad es que el peso no vale igual que el dólar. Vamos a establecer cuál es el real valor del peso frente al dólar. Vamos a hacer una ley de devaluación. Vamos a mandarlo al Congreso. Claro, al llevar al Congreso se discute con todos los sectores profesionales y sale lo mejor. Pero en la discusión, en el envío a las cámaras, cada sector hubiera estado precavido de lo que venía. Claro, eso le quitaba el negocio a cierta gente que, como te digo, hizo negocios fabulosos y que sin embargo no ha sido ni mencionado en esta llamada campaña de moralidad. No conforme con eso, que produjo los eventos del 84, que fue una revuelta popular terrible. Entonces viene la otra idea, tan descabellada, tan inconstitucional, tan criminal, como fue el de poner a flotar los impuestos aduanales en la misma medida en que flotaba la moneda. Segunda devaluación incontrolada que establece un gobierno sin tener calidad para eso. ¿Quién critica eso? Jacobo Magluta y Joaquín Balaguer. Al mismo tiempo. ¿Qué dice Jacobo Magluta? Eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso no conviene y eso hay que revertirlo. Claro, ya yo no estoy aquí pretendiendo dar una especie de cátedra de asunto económico, pero estos dos factores presionan otro factor muy importante en un proceso inflacionario, que es las tasas de interés, como consecuencia de un incremento en la tasa impositiva y en la tasa cambiaria, presiona la tasa de interés y entonces hay una devaluación por una vía triple. La monetaria o cambiaria, la impositiva y la financiera a través de los intereses. Entonces el doctor Balaguer, que recuerde que él decía que ahí estaba el meollo del desastre. ¿Qué hace Balaguer cuando llega al poder? Encuentra la moneda a 3,5, más o menos que estaba, porque entre el momento en que El Salvador quita el recargo cambiario y entrega el poder a Balaguer, se va de 2.80 como a 3.2, 3.5. Que es donde se había mantenido mayormente en 2.80 por un tiempo. ¿Y qué pasa? Que hoy está a 6 por 1, 5.50, nadie sabe cómo, porque dicen que hay un precio por arriba y otro precio por abajo. Entonces Balaguer no ha tenido éxito en el enfrentamiento de uno de los problemas más graves, sino el más grave que está confrontando la economía. Y llega al colmo de decir el domingo que el problema no está en la prima, que el problema es la inflación, que el problema está en otra cosa, que es en la especulación. Señores, todo el mundo sabe que el factor número uno de la inflación es el tipo de cambio, el segundo es el tipo de impuesto y el tercero el tipo de interés. Y después viene todo lo demás. Casi se parece a aquel que dijo en el gobierno de Salvador que el pueblo no come dólares. Me pareció. Yo me imagino que un día de esto cualquier funcionario dirá que el pueblo no toma leche también, como dijo el de Salvador. En relación a eso, usted acaba de mencionar, recordamos que en los primeros días del año, de este año 88, don Rafael Herrera, en sus editoriales del Listín Diario, resaltaba y recalcaba el hecho de que el principal reto que tenía el presidente de la República y su gobierno por delante en el 88, decía don Rafael Herrera en uno de sus editoriales, era lograr la estabilidad del valor del peso dominicano. Sí, sí. Y no lo ha logrado. Entonces fracasa por ahí. El ad valorem tan criticado no solo no lo quita o reduce, sino que lo aumenta, señor. Y las tasas de interés en este momento, la tasa prima de la banca formal, tradicional dominicana, está
en más o menos un 28, un 30%. O sea, el interés que le prestan a sus mejores clientes. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que un pequeño productor a cualquier nivel, a nivel de campo, a nivel de pequeña industria o mediana, a nivel de pequeño o mediano comercio, está pagando un 3, 3,5, un 4 y hasta un 5% de interés mensual por el financiamiento de sus operaciones. Que eleva la tasa a 40, 50 y 60%. ¿Quién paga eso? Bueno, el consumidor. Entonces, el doctor Balaguer tiene que recordar dónde él establecía el problema, porque obviamente que se ha desviado de su planteamiento durante la campaña y durante todo el proceso anterior. Y hay que decirle ya al doctor Balaguer que su gobierno está fracasando, que su gobierno no está cumpliendo ninguna de las cosas que prometió, absolutamente ninguna, porque el pueblo dominicano no votó para que Balaguer invirtiera 40 millones de pesos en una avenida, sí, en producir plátano y yuca y batata y en bajar los alimentos, que era la promesa más importante de todos los candidatos: combatir la inflación, bajar el costo de la vida, bajar el costo de los alimentos. El programa que se está desarrollando en este momento a través de las autoridades de agricultura y del INESPRE y el programa de emergencia más bien, sí, de la rebaja de 7 productos básicos, ¿piensa usted que será el inicio de una bajada regular de los precios o es un desactivante momentáneo? Yo no sé, a mí me lucía que iban a llamar a Michelén para que implementar ese programa. Michelén, ¿cómo así? Porque esto parece a la cosa de Salvador, esta tontería de las ventas populares y una serie de cosas que estaban más en las palabras que en los hechos. Yo veo la publicidad que se hace en televisión y en radio de ese programa y yo digo, pero es que a un gobierno, y con el perdón, porque no quiero molestar, a mí no me interesa molestar a nadie, mucho menos al doctor Balaguer, pero esos anuncios deben darle vergüenza al gobierno. Pero ¿cómo que el gobierno va a decir que es un éxito poner la cebolla a 4.50 y el ajo a cómo es que lo están vendiendo? Pero bueno, y la habichuela a 1.80 y decir que eso es un éxito del gobierno. Pero señores, eso es una barbaridad. Debía estar más bajo. Claro, en primer lugar, son 5 o 6 productos los cuales fijaron en los precios que tenían en el momento en que se tomó el acuerdo. Es más, según me dicen las amas de casa, había uno como la cebolla roja, que en el momento en que se fijó a 4.50 estaba a 4.30. Lo que hicieron fue que lo subieron. Que venden plátanos a 35 centavos. No es verdad. Venden una cantidad de plátanos que llega a una cantidad mínima del pueblo a 35 centavos. Pero la inmensa mayoría de la gente compra el plátano a 60 centavos. O sea... ¿Y usted ha podido constatar eso en los últimos días, que eso sea así? Pero nada más hay que ver a la gente hablando por televisión y por radio, y hablar con la gente en la calle y ver lo que está pasando. Mira, el caso de los medicamentos. El doctor Balaguer se ha empecinado en decir que el problema es la especulación exclusivamente. Y hay especulación. Pero la especulación es una parte relativamente insignificante del problema. ¿Qué está pasando con los medicamentos? Que cuando un medicamento que vale $1 en los Estados Unidos o donde sea, el importador lo compra, ya solamente que por comprarlo tiene que buscar 5.60, 5.50 o 5.25, ¿verdad? Y ya ahí se multiplica por 5 el precio, por 6. Si a eso tú le agregas el flete, el seguro y el interés, que antes pagaba un 15, un 14, un 16, ahora paga un 30, y en algunos casos paga más, porque tú sabes que hasta el gran empresario tiene momentos en que se ve necesitado de tomar lo que se llaman préstamos puentes, un préstamo a muy alto interés, pero a un corto plazo para sacar la mercancía de la aduana, para lo que sea. Sí, cierto. Entonces, todos estos factores han provocado una explosión en los productos
farmacéuticos, medicinales, y el pueblo sencillamente, el hombre del pueblo de clase media baja y de abajo, si tiene diabetes se tiene que conformar con morirse, o si tiene presión alta, porque no la puede comprar. Entonces tú no puedes como gobierno decir, bueno, el problema es la especulación. No, señor, no es la especulación. En el caso de las medicinas, ¿qué luce, qué es lo que debía hacerse? Porque como es un caso tan sui generis, tan diferente por lo delicado que es tratar con la salud del ser humano, a su juicio, ¿qué es lo que debía hacerse con el tratamiento a las medicinas, especialmente a las medicinas? Vamos a olvidarnos del resto. Lo primero es hablar con los que manejan ese negocio, que son los que más lo entienden. En segundo lugar, hay que admitir de entrada que el tipo de cambio es el problema básico, no solo de los medicamentos, sino de todo. Una pica pica que se había convertido en el arenque de la época de nosotros, cuando tú y yo estábamos por San Miguel y la cosa estaba mala, comíamos arenque o bacalao, tú te acuerdas, y usábamos Fuerte Azul, que ahora dicen blue jeans y que ahora es carísimo. Bueno, pues el arenque del pobre se había convertido en la pica pica, pero cada peso de pica pica, cada dólar de pica pica ya comienza costando 6, simplemente porque ese dólar hay que buscar 6 pesos. Entonces, ¿cómo el doctor Balaguer pretende decir que eso es un problema de especulación? Que tú me digas, bueno, esa pica pica en vez de 6 pesos, digo 6 pesos, yo digo lo que cuesta un dólar, porque ahí vale menos alguna y otra vale más de acuerdo a la cantidad que tenga. Vamos a decir que el comerciante se debe ganar 1 peso y lo debe vender en 7. Bueno, suponte que lo venden 8. Hay 1 peso de especulación, pero hay 5,5 que es cambio. Y hay otro peso por ahí que es interés. Y hay otro peso por ahí que es el recargo cambiario del 20% que establece también ilegalmente la Junta Monetaria. Este es un país que yo creo que va a haber que dejar de hablar de constitución y de leyes, porque va a caer preso medio gobierno, o debía caer medio gobierno. Porque aquí se vive violando la constitución y las leyes, cosa que estableció Jorge Blanco y que el presidente Balaguer no ha corregido. ¿Quién le ha dicho al director de aduana que él tiene derecho a decir que un producto va a pagar el 10% del valor y otro va a pagar el 5 por 1 y otro va a pagar el 3.25 por usted, Congreso? ¿Quién le ha dicho a él que él puede suplantar al Congreso de la República? ¿Y eso está sucediendo? Pero claro, tú no viste en las últimas resoluciones, claro, eso no se hace si el presidente no lo autoriza. Y yo diría que en todo caso cada uno va a decir, bueno, me lo ordenaron. Pero ahí es que está el fallo de Balaguer como gobernante, y Balaguer tiene que entenderlo. Yo sé que le va a molestar cuando le digan lo que yo estoy diciendo, pero que le moleste. Pero que sepa Balaguer que él no lo está haciendo bien. Que si él cree que lo está haciendo bien, está confundido. Él está siendo un magnífico secretario de Estado de Obras Públicas y un magnífico director de presupuesto, pero no está ni resolviendo ni aliviando los problemas para cuya solución lo eligió el pueblo dominicano. ¿Y esos problemas? Busca los spots de televisión de Balaguer, donde Balaguer hablaba de que la comida, acuérdate cuando él sacó los 100 pesos y dijo, esto no vale nada, ya el PRD lo devaluó. Bueno, ¿y ahora cuánto vale? Ahora vale menos. O sea que, claro, esa es una posición mía que le debe hacer bien al gobierno, más que cuando un funcionario que yo muchas veces veo aquí en Buenos Días, vienen a hablar cosas que son inciertas, como el de decir que ese programa estaba bien elaborado y que no fue improvisado para tratar de calmar un poco la protesta popular. Si eso fue muy bien pensado, todavía peor, porque como plan improvisado es un tremendo disparate, pero si es un plan muy bien elaborado, señores, tendremos que cerrar el país. Bien. Bueno, vamos a continuar conversando con el licenciado Jacobo Magluta dentro de nuestro desayuno, pero hace tiempo que debíamos haber pedido una pausa comercial, la cual ofrecemos en este momento. Retornamos en algunos segundos.
Seguimos en el desayuno de Buenos Días a través de estos canales 7 y 11 de Raintel. Hoy estamos en diálogo con el licenciado Jacobo Masluta, expresidente del Senado, ex vicepresidente de la República, expresidente de la República Dominicana y aspirante a esa misma posición para los próximos comicios. Un seguidor mío, el que está hablando dice, y el próximo presidente. Bien, licenciado, dentro del contexto de la situación actual, por un lado, se oye cómo los funcionarios, y eso es evidente a través de los medios de comunicación del gobierno, reclaman y reafirman y combaten y defienden la política de inversión del presidente. Y señalan que ese es el desarrollo económico y que hay un precio inflacionario que el país tiene que pagar porque al fin y al cabo ese desarrollo económico es bueno para el país. Eso lo acabo de ver antenoche, lo decía uno de los principales funcionarios del gobierno. Bien, por otro lado, hay voces, y una de ellas, su colaborador, el doctor Arturo Martínez Moya, la semana pasada, hace unos 10 días aquí con nosotros, o menos, decía que parte del problema es el masivo plan de inversiones del gobierno, especialmente en áreas no consideradas las más productivas, y que ese plan tiene una fuerza sobre la moneda dominicana por lo que se entiende es el alto contenido de materia importada de prácticamente todo lo que consume el pueblo dominicano y especialmente también de los materiales de construcción, que en su mayoría prácticamente todo hay que importarlo, incluyendo la madera, que una vez no había necesidad pero que hoy en día sí. Y el cemento ya. Y el cemento también. Entonces decía el doctor Martínez Moya que no era correcto el presumir o el asumir, como decimos alguna vez, que este plan de construcciones era generador de una gran cantidad de empleos, como reclaman los colaboradores del gobierno, porque, decía el doctor Martínez Moya, no todos los empleos que ha creado el gobierno con esos planes son nuevos, porque muchos de ellos no ha sido más que el desplazamiento del sector privado. Seguro. Que ya estaba en gran actividad de construcción y que han sido desplazados porque ese sector se ha quedado sin liquidez, decía él. Sí. Entonces, por ese lado decía que no era suficiente, en las palabras del presidente, en el sentido de que iba a congelar en las obras iniciadas su propósito de construcciones y no iniciar nuevas obras. Decía Arturo Martínez Moya que no era suficiente porque la situación actual no estaba dada por la expectativa de lo que se iba a hacer, sino de lo que ya se estaba haciendo, y que él consideraba que ese plan, que tampoco podía pedirse al presidente que detuviera todas las cosas, claro, pero que sí se le podía pedir, y de hecho él le señalaba que debía esparcirse más en el tiempo, claro, para que la presión sobre la moneda fuera menor. Eso parece ser razonable. Yo recuerdo que le decía, bueno, pues si usted se ha echado una hora aquí diciendo esas cosas que parecen razonables, nos imaginamos que la gente del equipo económico del gobierno debe haber pasado más tiempo que usted, porque eso tiene una responsabilidad directa. Y él decía, bueno, que de alguna manera los colaboradores no le señalaban estas cosas al presidente. ¿Usted cree en toda su dimensión que esa filosofía del doctor Martínez Moya es correcta? Naturalmente que sí, que lo es, en muchos aspectos. Pero yo quiero aprovechar este tema que tú introduces. Porque fíjate, en los llamados colaboradores del gobierno, muchos de ellos, y que te repito, yo esperaba un remeneo muy fuerte ahora cuando el doctor pidió la renuncia, y realmente ahí fue Pedro por Juan y Juan por Pedro. La segunda que juegue tercera y la tercera que juegue segunda, pero el team es mío. Pero yo oía al doctor Balaguer, a mí me gusta verlo en sus comparecencias, en los viajes que hace a los diferentes campos del país. ¿A usted acostumbra a verlo? Sí, a mí me encanta verlo. Y por ejemplo, él cuando se refería a las obras que le habían pedido en ese sitio, que eran pequeños acueductos, canchas deportivas, caminos vecinales, decía, bueno, pero es que la oposición quiere que yo pare las obras.
Doctor, no, nadie le ha pedido a usted que pare los acueductos rurales o que deje de hacer cancha en los campos o que arregle caminos vecinales. Lo que estamos diciendo es que no siga haciendo avenida, que no haga Plaza de la Cultura en Santiago por ahora y que utilice esos recursos precisamente en la solución de ese tipo de problemas. Nadie puede criticar la construcción de un canal de riego, porque un canal de riego, una vez terminado, se traduce en un aumento de la producción. Ese puede considerarse como una obra productiva dentro del área de la construcción. Claro que sí. O sea, construcción es cualquier cosa, una presa es construcción, un camino vecinal es construcción, un canal de riego es construcción y también una estatua es construcción. Ahora, los efectos de esas construcciones son diferentes. En primer lugar, debe tomarse en cuenta otra cosa. Entonces yo quiero decirle, doctor, haga todos los acueductos rurales que usted quiera, que todos los vamos a apoyar. Repare y haga nuevos caminos vecinales. Resuelva problemas de agua, resuelva problemas de los barrios. Por ejemplo, yo decía, se anuncia en Santiago la utilización de una gran cantidad de millones de pesos en avenidas y en la Plaza de la Cultura de Santiago. ¿Quién puede decir que no es bueno una avenida y una Plaza de la Cultura? Pero se justifica en un momento que Cienfuegos, Los Pepines, Pueblo Nuevo, no tienen calle, no tienen agua, la basura se lo está comiendo. No, yo creo que no. Si usted tiene dinero, resuelva eso primero.